Feliz de estar aquí con todos ustedes. El tranvía fue que se me olvidó. El Cuéntame, tranvía. Historia de las políticas de movilidad. Cuéntanos. Fíjense, miren, Más para de eso. entender el caos que tenemos hoy en el tránsito, tenemos que estudiar la historia de la movilidad. ¿Mm? Hoy en día estamos claros que la única salida al congestionamiento, por ejemplo, es la movilidad colectiva. No siempre fue así. Sin embargo, hay gente brillante que desde un principio tenía estas nociones sobre la movilidad. Por ejemplo, algo que a mí me sorprendió la primera vez que lo leí es que ustedes saben cuándo y quién diseñó el primer sistema de transporte colectivo. Blaise Pascal, en 1662. El francés. El padre de la calculadora Sí, mecánica. sí, Pascal. En un siglo antes de la Revolución Industrial. Pero era un sistema movido por caballos y carretas, pero claro. tenían horario, tarifa en Francia. Al final no funcionó porque solo suplía para la mitad de la demanda del transporte de la ciudad de esa época. Pero ya un siglo antes de la Revolución Industrial, este hombre brillante, que lo conocemos por sus tratados matemáticos y filosóficos, sabía que para poder desarrollar una ciudad tú tienes que resolver el problema de desplazamiento de su gente y de su mercancía. Un siglo después, como decía, viene la revolución industrial, aprendemos a transformar energía calórica en energía mecánica y nos liberamos de la limitación de la fuerza animal. Todavía hoy en día, cuando hablamos de la potencia de un motor, de un vehículo de motor, hablamos de caballos de fuerza, por ese vínculo que teníamos con la fuerza animal. Entonces, a partir de aquí empiezan, y voy a hablar de las políticas de movilidad, no necesariamente en orden cronológico, pero sí lógico, porque muchas de estas políticas todavía hoy en día se practican, o una combinación de estas. Pero a partir de la revolución industrial, que empezamos a desarrollar las locomotoras, los barcos de vapor, luego aparece el motor de combustión interna y la masificación del uso del automóvil, a partir de ahí, entonces caemos en una trampa. Y es que priorizamos las políticas de infraestructura, construir y ampliar calles y avenidas. Y puentes. Esto a pesar de que la primera locomotora se puso en funcionamiento para el servicio público a inicios del siglo XIX. A pesar de esto, incluso aquí en República Dominicana, Ulises Ceró, a finales del siglo XIX, pone en funcionamiento las primeras locomotoras. Sí, el ferrocarril. Y teníamos a finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, alrededor de 250 kilómetros de vía férrea. Así es. Era poco comparado con otros países, pero era un inicio. Irónicamente, un dictador empieza los ferrocarriles menos de un siglo después que se pusiera en Gran Bretaña en funcionamiento la primera locomotora, y otro dictador entonces la desmantela. Los historiadores coinciden en que Trujillo quería mantener una concentración del poder aquí. Entonces, a partir de mediados del siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, la política que se favoreció en República Dominicana fue la de creación de carreteras y calles y la importación de vehículos. Hasta el sol de hoy todavía se de vehículos individuales. De vehículos individuales. O sea, darle una solución individual a un problema colectivo, a pesar de que Blaise Pascal lo vio en el siglo XVII. Que es el que vivimos hoy, todo el mundo en busca de tener su vehículo para resolver su problema Exactamente, individual. y es bueno que hablemos de esto porque todavía tú escuchas funcionarios cuando le preguntan sobre funcionarios que tienen que ver con el tema, como el ministro de Obras Públicas, preguntarle qué vamos a hacer con el tránsito en Santo Domingo, y él te contesta ampliación de infraestructura, siendo el presidente del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran. Por eso tenemos que hablar de esto. Otra política de movilidad que se utilizó cuando nos vimos ya en esta trampa de preferir la política de infraestructura y vimos que mientras más calles y avenidas ampliábamos y construíamos, más la gente prefería el uso de vehículos privados. Por lo tanto, esas ampliaciones o construcciones nuevas en poco tiempo se saturaban. Empezamos entonces con políticas de oferta, por ejemplo, y ahí aparecen los buses de tránsito rápido, que fue tan famoso países como Brasil y Colombia, y aquí de hecho tuvimos, recuerden, al inicio de la Oficina Metropolitana de Transporte de Autobuses, teníamos carriles exclusivos, no sé si los recuerdan. Sí, claro que sí. Y al final se abandonó. Claro que sí. Posteriormente vinieron las políticas de control de demanda. En México, por ejemplo, había un día
para que los vehículos Impar, par, exacto, impar, pico par, y pala, impar. como me decía mi amigo Charlín un día aquí, y eso no funcionó porque la gente empezó a comprarse otro vehículo. Y el otro vehículo era más viejo que el principal y contaminaba más. Están también las políticas, y ya nos acercamos a los tiempos modernos, están las políticas también de ordenamiento territorial. No es posible que todo esté concentrado en 2 o 3 áreas de la ciudad. Por ejemplo, antes de la pandemia, un par de años antes de la pandemia, el gobierno dominicano inició un programa interesantísimo de los .gov, que era descentralizar los servicios públicos y todo, y se le ha dado continuidad después del cambio de gobierno, que es que la gente, por ejemplo, la gente de la zona oriental no tenga que cruzar el Distrito Nacional a adquirir ciertos servicios y productos. Posteriormente vienen las políticas de movilidad sostenible, que es que, como su mismo nombre lo dice, es insostenible seguir como vivíamos y teníamos que empezar en manera más inteligente para desplazarnos, que pudiera no solo representar un ahorro de tiempo y dinero, sino también menos contaminación al medio ambiente a propósito del cambio climático y estos calores que están haciendo, señores. Wow. Yo llegué sudado aquí, yo no sé si el clima sabe que ya estamos en octubre. Y por último, y lo más moderno que hay en materia de políticas públicas, que ha integrado todo esto que yo he dicho, o lo mejor de todo lo que yo he dicho, son las políticas de movilidad inteligente, que es utilizar la misma filosofía de la movilidad sostenible, utilizando utilizando la tecnología. Y ya en República Dominicana estamos viendo como, por ejemplo, se invirtieron recientemente más de 1.300 millones de pesos para instalar cámaras y sensores en todo Santo Domingo. Yo apuesto mucho a ese programa porque de hecho se intentó, o fui parte de un intento en el 2019 de la ampliación y mejora del Centro de Control de Tráfico de Santo Domingo, que es que saquemos a los AMEDES debajo de los semáforos y que se controle el tráfico en tiempo real a través de tecnología. Yo tengo la solución para los problemas del tránsito de este país. ¿Cuál? Oye, lo que pasó. Tú sabes que uno está aspirando a diputado ahora. Sí. Entonces yo en mi guagua puse un letrero con mi cara. Un abuso suyo es. Entonces, ya yo cada vez que voy a por un huevo manejando, lo pienso 2 veces. ¿Por qué? Porque le quité el aspecto El anonimato. del anonimato, que es lo que a nosotros los conductores nos da a veces digamos, el indicio o el empuje para hacer cosas que sabemos que están mal, pero que la vemos como cositas simples, pero que pueden tener efecto mariposa negativo en todo el tránsito. Entonces, yo como sé que ahora mi vehículo está identificado y ligado directamente a mi persona, que es lo que pasa cuando uno anda en la calle. Por eso uno, cuando tenga un centro comercial, se maneja como una persona decente también, porque le interesa que los demás lo perciban como lo mismo. Uno, si tú estás identificado, obviamente hay un tema con la seguridad de eso no es posible, pero por estar identificado somos mejores. ¿Por qué? Porque tenemos que rendir cuenta. ¿Y qué tú le dices a lo del pedido ya? Que tienen su cara y hacen desastre. Bueno, porque no tienen el respeto debido por la marca, pues los entonces, conductores. que Pero cuando usted tiene un sentido de afiliación con una entidad sin importar si y se le usted ve anda o no la representado, usted se compone. Mira lo que le hicieron a una presentadora que le tiraron el Esos son carro notch, arriba. eso es economía del comportamiento. A una Sí, eso se ha presentadora. estudiado científicamente, te lo había dicho. Un El muy tema buen del insight. anonimato. A una presentadora. Le tiraron un ¿Y carro. quién se lo tiró? Anelfa, vi que publicó La de Fuego a la Baratán. Lata. Que ¿Anelfa quién es? Núñez. Nelfa Núñez. una co- y Ah. le tiraron un carro arriba y ella estaba parada. Entrando la ropa de la lavandería. Conclusion. Bueno, en el materia de movilidad, en República Dominicana ya estamos viendo la luz al final del túnel. Ojalá. Se presentó un plan de transporte que Dios ya yo hablé te de él. oiga. Dios Y la te idea, ¿Y el de los corredores? ¿Qué quedó eso? los corredores va lento, como suero de miel de abeja, Es un club. pero hay que admitir que es la continuación de una política En pública, manos por lo menos. de Antonio Marte. Por lo y un menos- grupo. Puro de la cruz. Por lo menos hay continuación de la política pública. Sí, eso sí. Y hay que reconocer que este muchacho, Hugo Vélez, reconoció que eso se lo entregó Ramón Pepín a las autoridades Claro. de este gobierno. Y la terminal de autobuses de Santo Domingo Este, una obra de cientos de millones de pesos, que se convirtió en un centro para bailar perico ripiao, se admitió, el mismo Hugo lo admitió, en una emisora prima hermana de esta, que fue un error no utilizarla, porque era parte de un plan para sacar el tránsito Claro, interurbano tranquilo. de la ciudad de Santo Luis Domingo. Alberto Por un rescata. capricho de Manuel Jiménez. No lo maltrate. Contacto contigo, sí fue un capricho. Dijo Contacto hoy. contigo. A Hoy través habló- de mis redes sociales, @Hernán Dimitri con B corta al final, y estamos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en Voz Vespertina, canales 85, de Claro Dominicana y de Win
TV, Voz Media Network. Un aplauso a Hernán.